Bienvenidos a todos, esto es Vox Poco Ortodoxas, es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Hola, Anto. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Hoy les trajimos un concepto que le demos a David Ricardo. El concepto es ventajas comparativas y esa va a ser la base para la consigna del día. Primero vamos a explicar un poco de qué se trata. Este padre fundador de la economía se dedicó a pensar mucho en cómo debería ser el intercambio entre los países para que fuera, y abro comillas, eficiente. Porque hay muchos intereses detrás, por eso digo eficiente, y ahora vamos a ver por qué. Él postulaba que cada país debía enfocarse en producir aquello en lo que fuera relativamente más productivo que otro. Bajemos esto como a un ejemplo práctico. Y las chicas acá me van a ayudar. Ponele que queramos hacer una banda, las POCs. Me encanta. ¿Les copa, chicas? Me encanta. Bien. Bueno, ponele que yo soy relativamente mejor que ustedes tocando la guitarra, mentira, pero bueno, ponele. O sea que soy un poco mejor que ustedes tocando la guitarra. Y que Ana es un poco mejor que nosotras tocando el piano, y que Anto es un poco mejor que el resto cantando. La teoría de David Ricardo lo que nos dice es que, bueno, cada una tiene que hacer lo que mejor sabe hacer. Y así distribuimos las tareas en la banda, ¿no? Sí, y especializarse en eso, para ser a su vez cada vez mejor en eso que ya sabemos hacer. Claro, yo me enfoco en cantar todo el tiempo y ni tengo que pensar en tocar una cuerda de la guitarra de Noé. École, tal cual. Entonces, así vamos a lograr tener una banda que suene bien en el menor tiempo posible y todas nos beneficiamos. Ahora, yo voy a entrar acá en una polémica, por ahí los oyentes no están de acuerdo, pero digámoslo, los cantantes tienen por lo general más reconocimiento que el resto de la banda. No me van a decir que no son la cara de toda banda, es el cantante. En los videoclips siempre tienen la protagonista, siempre se llevan a la chica linda y así. Tal cual, bueno, al chico lindo en este caso. Claro. O lo que quieras. O lo que quieras llevarte. Claro. Claro, en esta especialización uno termina sacando ventaja, uno gana más que el resto, así que es como... claro. En esta especialización un poco bueno, va a sonar muy negativo, ¿no? Pero te condenan, si se quiere, ¿no? A la que está atrás. No, yo como cantante les digo, chicas, no, quédense en su guitarra y en su piano, no, quédense ahí que están bien. Van a ver que pronto les va a llegar la ganancia, porque todas juntas vamos a hacer una mejor banda, entonces todos vamos a ganar más. Por más de que yo me lleve el 80 y después se reparten el 20 entre ustedes. Te digo, no, chicas, quédense en sus instrumentos, vamos a estar todos mejor. Claro, bueno, eso es un poco, ¿no?, de lo que se trata esta teoría comparativa, en términos teóricos y lo utópico y lo ideal es que especializándose cada uno en lo que relativamente es mejor, vamos a estar todos mejor, pero la realidad es que uno siempre va a estar más adelante. Claro, llevándolo a los países, están los que, según David Ricardo, deberían producir quizás materias primas, y los industriales que deberían producir productos industriales. El tema es que claramente hay los que producen materias primas no les llegó el momento de que ganen lo mismo. No convergió quizás la ganancia entre los dos países al mismo nivel. Claro, es que de alguna forma también un poco, ¿no?, la misma teoría te está diciendo, seguí haciendo eso siempre, que así sos bueno, ahí quedate. Entonces es como una suerte, queda un poco estática la situación. Exactamente. Pero bueno, habiéndoles contado toda esta polémica de las ventajas comparativas y también del deterioro de los términos de intercambio, queremos saber que ustedes, los oyentes, nos cuenten en qué son mejor que el resto. ¿Cuál es su ventaja comparativa? ¿Qué dicen? Esto lo hago
como nadie lo hace. ¿Y qué cosas les parece que tendrían que aprender a hacer porque sería conveniente para ustedes? Me encanta la consigna del día. Voy a participar, pero después les voy a contar cuál es mi ventaja comparativa. Ahora les vengo a traer el mundo de Twitter una vez más a Fox, con la sección Abro Hilo. Y esta vez traigo buenas noticias, porque el tema de hoy se trata de que Argentina comenzó a producir los test rápidos. Uno dice, qué alegría, ¿no? ¿Qué opinan, chicas? Estamos contentas por esto. Pero en Twitter las noticias buenas no siempre son buenas y le buscan la vuelta para hacer la polémica, como siempre. Voy a pasar a leer el primer tweet y a mencionar el trending topic de la semana, que fue CONICET y ñoquis. Esos fueron los dos trending topics de la semana. Y voy a empezar a ilustrar con el primer tweet que dice: plagado de ñoquis está el CONICET, con creación de testeo rápido o sin creación de testeo rápido. Plagado de ñoquis, que un par labure no cambia el concepto. Ay, no te puedo creer. Cabe aclarar que, o sea, lo que hablábamos con las chicas antes del programa, ponele que el CONICET no hubiera hecho el test, no hubiera ligado la cantidad de comentarios negativos que ligó por producirlo. O sea, le convenía quedarse en el molde y no intentar hacer nada. Tal cual, y ni haciendo un test seriológico, que no sé cuántos países los hacen, pero muy pocos. 8 países. Viene algo bien. Claro, o sea, como, a nada le viene ¿qué más querés? No, esto es así, y aparte es como tremendo porque se lo agarran el testeo y escuchaste el tweet de la misma persona, dice: con el kit del CONICET testeas. El test viaja a la estratosfera arriba de un ARSAT, lo bendice Néstor, baja y en cuestión de minutos tenés el resultado. ¡Qué maravilla!, dice. A lo cual hay muchas personas que adhieren y otras personas que se mufan de todo esto y dice, no sé si sabían la polémica del doctor Mühlberger, lo que pasó. No sé si están al tanto de los chimentos. Contanos, el doctor Mühlberger es el doctor de Moria Kazan, que introdujo la medicina ortomolecular en Argentina, pero es medio un chanta y parecía que se estaba vendiendo la vacuna contra el coronavirus y que tenía la cura del COVID. Decía, bueno, conclusión, se lo llevaron preso al doctor Mühlberger. Bien. Así que en Twitter dicen, el doctor Mühlberger tenía la vacuna y los ñoquis del CONICET vienen a cancherear con un test. Andale, dicen, no. Bueno, tremendo. Pero bueno, lo que es la posverdad, ¿no? Que cualquiera dice cualquier cosa. Esto es Twitter democrático y cada uno puede en 140 caracteres decir lo que cree. Así que bueno, cualquier esa fue fruta, la sección Abro Hilo del día. Bueno, yo quiero aportar que yo estoy súper orgullosa de los científicos del CONICET. Me parece que aún con la falta de recursos que tienen, es increíble la producción que tienen. Nada, me parece como que nunca nadie va a estar absolutamente conforme, ¿no? No se puede nunca conformar a todo el mundo. Sí. Siempre va a haber, lamentablemente, alrededor de CONICET, obviamente, debates políticos, si se quiere, ideológicos, pero obviamente que es un gran avance que Argentina forme parte de este grupo de países que logran tener avances para la salud. Bueno, y otro de los temas en los que Argentina se encuentra inmersa en el debate, para variar, pero que también es un debate mundial, si esto excede a las fronteras, es lo que está pasando con el impuesto a las grandes fortunas. Esto está siendo aún muy debatido y criticado también. Hay un proyecto del oficialismo que apunta a gravar por única vez los patrimonios del 0,5% de los argentinos más ricos, cuyas declaraciones de bienes personales superan los 200 millones de pesos. Y esto se estima que afectaría a 12.000 personas. Esto está dando vueltas, sin embargo, se presentaría oficialmente después del 22 de mayo, que es cuando vence, o cuando uno espera que se termine la negociación de la deuda. Entiendo yo que hay un timing ahí para no meter más problemas o incertidumbre a esta negociación. Lo que sí nos parece interesante es que, bueno, ahora vamos a charlar un poco las distintas posturas que hay a nivel nacional respecto a este impuesto, pero también tenemos que destacar que esto es un debate que se está dando a nivel mundial y que incluso es el mismo FMI, que uno lo conoce más bien por políticas opuestas, si se quiere, quien ha recomendado en este contexto de coronavirus
que los gobiernos consideren imponer nuevos impuestos sobre la riqueza con el fin de conseguir liquidez. Y en este sentido, en un análisis político sobre asuntos fiscales que publicaron el mes pasado, explicitaron que los responsables políticos deberían revisar un aumento de los impuestos sobre la renta, la propiedad y el consumo, basado en un modelo que se denomina sobretasa de solidaridad. Y no solo eso, sino que encima alentaron a que haya una reducción de los impuestos sobre la nómina, a la vez que implementen transferencias de efectivo para ayudar a los más afectados. Esto me parece interesante destacarlo porque hay muchísimo debate hoy y muchas críticas de cómo el gobierno está llevando adelante algunas medidas para paliar los efectos negativos del aislamiento, pero nos parece interesante mostrar que en realidad es una situación mundial y que no creo que estemos haciendo cosas muy en contra de lo que están haciendo muchísimos países, incluso aquellos que no son conocidos por este tipo de políticas justamente. Sí, coincido totalmente. Y hasta los multimillonarios están pidiendo que suena ridículo, pero hasta los multimillonarios están pidiendo que los graben más. Los más famosos son Bill Gates, Warren Buffett y Michael Bloomberg, que son súper exitosos y más que multimillonarios. Pero hace mucho tiempo que vienen hablando de los impuestos más altos a las personas más ricas. Y el contexto de COVID parece que volvió a traer a colación este no tan nuevo debate sobre el impuesto al 1% más rico del mundo y cosas que se hablaban en la academia, digamos. Muchísimos países están hablando de este impuesto. Nos causó muchísima gracia el impuesto, ¿cómo se llamaría en Alemania? Que solamente Anita lo podía pronunciar. Algo de solidaridad. No. ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo se llama? No, bueno, el término sería fácilmente el soli alemán. Claro. Pero, pará, porque me mataste. Ahora voy a buscar bien el nombre, es muy difícil de pronunciar. Como Solidarintagen. Algo así. Es como Solidarisonhasen. Claro, parece que los impuestos con nombres como... Siempre solidaridad. Marketineros. Claro, y lo que se habló un poquito de este nuevo impuesto es que dijeron que iba a ser por única vez, pero... Sabemos que en Argentina no hay nada más permanente que los impuestos. Así que, bueno, Alemania había tenido un impuesto que era por 30 años. Eso me lo habías contado vos, Anita, ¿lo querés contar? Claro, fue cuando fue la caída del muro de Berlín, empezaron a cobrar este impuesto para todo lo que era la reconstrucción. Tenía un plazo de 30 años, pero bueno, decidieron que continúe. Y sí, es re difícil cuando pones un impuesto después quedarte sin ese ingreso para un país, no le dan ganas de sacarlo. Pero bueno, voy a mencionar un par de países que se está debatiendo este nuevo impuesto, que son España, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Rusia. Vemos que hay de todos tintes políticos: Brasil, Perú, Bolivia y Chile. Hay un trabajo muy interesante que te pone del CEPA, es un centro de investigación, te pone el mapita y te dice cómo se llaman en los países, qué tasa le quieren poner a los grandes fortunas, así que invitamos a los oyentes, si quieren seguir investigando sobre este tema, que busquen ese trabajito que está muy interesante. Y también sería interesante que nos comenten qué les parece, porque sabemos que esto en realidad tiene opiniones opuestas. Digo, quizás nosotros también estamos planteando, muchachos, miren que esto es algo que se debate en otros países del mundo, del primer mundo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que hay gente, claro, que está en contra y es totalmente válido, incluso con sus argumentos, y me parece que eso enriquece al debate. Y en Argentina va a grabar a 12.000 personas, pero ¿a qué 12.000 personas va a grabar? No va a grabar a cualquier 12.000 personas. No son cualquier. Claro, hay que ver qué personas están así, no creo que estén muy a favor tampoco. Y bueno, nada, siempre hay críticas. Sí, siempre hay críticas, y este es un debate que, ya les digo, la pandemia lo pone en el centro de la cuestión, pero hace mucho tiempo que se vienen dando, y ya estuvimos escuchando algunas de los argumentos en contra. Vamos a nombrar algunos como para ser más plurales en el análisis. Por ejemplo, muchos dicen que esto en realidad no soluciona nada. Algunas declaraciones de Pablo Garchunov,
un historiador económico, muy importante y muy reconocido, dice que en realidad para él el impuesto es irrelevante porque no tiene un efecto en la, por decirlo de alguna manera, productividad. No hace que las exportaciones crezcan y siempre vamos a tener los mismos problemas macroeconómicos que veníamos afrontando. A eso le respondo ahí, sí, padre, pero esto no tiene... ¿Qué crees, que con un impuesto solucionamos el problema del país? No es así, señor. O sea, no, este sí que tiene fines recaudatorios, es obvio que tiene fines recaudatorios, no viene a sacarnos del subdesarrollo un impuesto. Perdón. Exactamente, y el proyecto como que lo que plantea que es el destino es paliar las consecuencias del COVID. O sea que tiene un destino específico. Igual no está de más siempre recordar para qué se ponen los impuestos, ¿no? Una cosa es recaudar y otra cosa es redistribuir. Y la redistribución tiene que tener un claro objetivo y un claro impacto. Y sí, la verdad que como sabemos, cuando un impuesto se vota en la legislatura, en el Congreso, se vota la alícuota, se vota qué va a grabar, pero también se vota el destino de lo que se recaude. Para dar un ejemplo práctico, en el último impuesto que se votó fue el impuesto país. Ese impuesto tiene una afectación de lo que se recaude que va al 70% en CES y un 30% a obras y turismo, por ejemplo. No se puede gastar en hospitales, por ejemplo. Eso tiene que quedarnos muy claro porque no sabemos cuál va a ser la afectación de este nuevo impuesto y importa saber a dónde va a ir esa plata. Exactamente. Me parece interesante también dentro de este debate, porque creo que no es que uno no lo tenga presente, ¿no? Pero digamos, en el tema de la desigualdad social, digo, más allá de este contexto particular, también este tipo de crisis, si se quiere, la pandemia, el aislamiento, reflota más a los problemas de desigualdad que tenemos en Argentina y en muchos países de América Latina y que tienen que ver con la diferencia entre una persona que tiene un trabajo con un buen sueldo del que no, el que está con un trabajo formal y el que no, el que hoy en día sigue cobrando un sueldo y el que no, el que tiene para comer y el que no. Y en este sentido, también a mí siempre me preocupa mucho el tema de la educación, porque ellos son el futuro, ¿no? Y pienso en todos los chicos que hoy, porque no tienen de comer o comen menos o no tienen una buena conexión a internet hoy que las clases son mayormente online o que no tienen un buen dispositivo o que directamente no tienen dispositivo, este tipo de contexto los termina alejando más. Entonces, la verdad que a mí el debate del impuesto a las grandes fortunas y la redistribución es algo que me entusiasma porque lo pienso, digo, pero sí me parece perfecto porque nosotros tenemos que tratar de evitar que esta desigualdad se siga reproduciendo porque ellos son el futuro. Pero sí, bueno, seguro. Concuerdo. Yo no me quiero poner del lado del abogado del diablo, pero también es cierto que hay muchos que argumentan diciendo, bueno, van a gravar a quienes tienen la posibilidad de dar trabajo. Creyendo un poco en esto de la teoría del derrame, ¿no? Que esta gente que tiene las grandes fortunas en el país son quienes van a reinvertirlas para generar desarrollo y, no sé, ampliar, por ejemplo, la capacidad de exportación. Sin embargo, no vemos que eso pase mucho en la realidad o en el día a día, sobre todo porque la pandemia y el aislamiento social obligatorio también son un shock para la oferta y en este momento el rol del Estado es fundamental para la redistribución. Igualmente ay, perdón, te corté. Sí. No. Estas son las personas que también tienen los medios para hacer artilugios contables y no tener su fortuna en el país también. Bueno, hay que ver todo el panorama, digamos. Muchas veces, ahora hay un gran incentivo para que esto se trate en el Congreso, aunque lleva bastante demora, que es que la desigualdad de ingresos y la riqueza del 1% de la población más rica empieza a ser un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque el Estado es el que redistribuye, no redistribuyen los multimillonarios. Entonces, también ahora está en su interés que el resto de la población pueda atravesar la pandemia sin una explosión de casos, porque por mucho dinero que uno tenga, no se salva del COVID. Te puede tocar igual. Y el único actor que hoy en día construye sanatorios o camas de hospital disponible es el Estado. Los privados no lo están haciendo. Sin embargo, por el lado de los
desincentivos o las cosas negativas que puede llegar a tener, y por lo cual es muy difícil ponerlo en práctica en tiempos normales, es que esto realmente incentiva la subdeclaración, incentiva los paraísos fiscales, que hace más difícil grabar estas fortunas, y hay un trade-off que hay que evaluar también. Es una cosa que yo... Sí. Ay, perdón. Ay, te volví a interrumpir. Seguí, no quise cortarte. No, es una cosa en que la verdad todos los países del mundo tenemos que ponernos de acuerdo, porque mientras que existan guaridas fiscales, los grandes patrimonios se van a resguardar en esos lugares. ¿Por qué no lo harían? O sea, más allá de Bill Gates, que tiene buenas intenciones, ¿por qué pagarían impuestos pudiendo no pagarlos, ¿no? Sí, la erosión de las bases tributarias es un temón que podemos tratar en otro programa de POX, porque da para hablar 20 minutos. Yo lo único que quería hacer mención es que lo importante de este impuesto a la riqueza, para mí, y si tiene esos fines súper solidarios, es que llegue a los de abajo, digamos. ¿Cómo ese impuesto que van a recaudar va a llegar a los de abajo? Para mí es el acento y tiene que estar ahí. ¿Cómo lo van a redistribuir? Más allá de cómo lo van a cobrar, bueno, pero cuando lo cobren, ¿qué van a hacer con esa plata? Eso es lo que quería mencionar. Y bueno, por eso creo que un poco entonces, volviendo a la idea de la pluralidad de opiniones y de que queremos que nuestros oyentes Fox nos comenten si están a favor o en contra o qué opinan, porque también es cierto y me parece que es totalmente válido, el que se para en la otra vereda dice, sí, mira, ¿sabes qué? Todo bien con los impuestos que cobran, pero la realidad es que yo no sé qué hace el Estado con eso, y bueno, y toda la idea de que el Estado se roba el dinero, se lo guarda o lo desvía, y a una serie de cuestiones que hacen a la no transparencia que lamentablemente también estamos acostumbrados. Entonces, de ese lugar me parece que hay un reclamo de una parte de la sociedad y que también hay que escucharlo, y me parece totalmente válido. Así que bueno, los invitamos a nuestros oyentes si nos quieren compartir sus opiniones, sus ideas a través de nuestras redes en Instagram o en Twitter. Y ahora vamos a ir a una pausa, disfruten de la canción, y cuando volvemos tenemos a una invitada de lujo. Arrancamos el segundo bloque de POX y es el momento de la entrevista. En el programa de hoy queremos charlar sobre las brechas de género y cómo afecta la pandemia a las mujeres. Para charlar sobre esto contamos con el lujo de tener una invitada que hace sus investigaciones en el marco de la economía feminista. Hablamos de Corina Rodríguez Enríquez. Corina es economista de la UBA y doctora en Ciencias Sociales por Flaxo. Además es investigadora del CONICET en el CIEP, que es el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, y se especializa en las áreas de mercado laboral, economía del cuidado, pobreza y distribución del ingreso y política fiscal y social. Buenas noches, Corina, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por compartir el aire conmigo. Gracias a vos. Gracias a vos por participar, y para comenzar, queríamos por ahí que nos cuentes un poco, que le des un poco de marco a cómo son las brechas de género que enfrentamos las mujeres en el mercado de trabajo. Bueno, es importante señalar que lo que pasa en el mercado laboral está bastante vinculado con lo que pasa fuera del mercado laboral, y lo que homogeneiza ambas dimensiones del mundo del trabajo es justamente la división sexual del trabajo, que ubica a mujeres y varones en cierto tipo de actividades con mayor proporción que en otras. Esta división sexual del trabajo se da entre el trabajo productivo para el mercado y el trabajo reproductivo o de cuidado, donde las mujeres seguimos dedicando mucho más tiempo a este último, y los hombres en términos relativos más al primero, pero también se da al interior de las actividades que se realizan en el mercado laboral. El mucho mayor peso que tienen las responsabilidades de cuidado sobre las mujeres, a pesar de todos los cambios que ha habido, sigue siendo así, es el principal determinante que explica justamente las brechas de género que todavía persisten en el mercado laboral, y que se manifiestan en distintas dimensiones. La primera es en la propia participación en el mercado laboral. Las mujeres seguimos participando en proporción menos que los varones en el mercado laboral, justamente porque tenemos todavía mucha carga de responsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado. Entonces, la primera brecha de género que se observa en el mercado laboral es la brecha de participación.
el indicador que nos muestra esto es el de tasa de actividad. Las mujeres en Argentina tenemos una tasa de actividad promedio 20 puntos porcentuales más baja que la de los varones. ¿Y en el tiempo, Corina, esto fue mejorando o viene estancado? No, en el tiempo ha ido mejorando. Si hay un rasgo que caracteriza la evolución del mercado laboral de los últimos 50 años, es justamente que las mujeres nos hemos ido incorporando bastante masivamente al mercado laboral y esta brecha se ha ido reduciendo, pero también lo que se observa es que en la última década la velocidad de esa reducción se ha disminuido y se ha estancado la mejora en la participación de las mujeres en el mercado laboral y se ha estancado más o menos en este nivel de brecha, en 20 puntos porcentuales. Y me parece que eso lo que nos muestra es que se ha llegado a un límite de posibilidades de que las mujeres nos sigamos incorporando al mercado laboral si no se resuelve la organización del cuidado de una manera diferente, fundamentalmente redistribuyendo esas responsabilidades de manera más paritaria entre varones y mujeres, pero también dando a los hogares la posibilidad de que parte de las responsabilidades de cuidado se resuelvan fuera de los hogares, a través de servicios de cuidado. Entonces la primera brecha de género, que si bien se ha reducido, persiste en niveles altos, es la brecha de participación. Y luego las mujeres que conseguimos participar en el mercado laboral enfrentamos dificultades que los hombres no enfrentan. Por ejemplo, las mujeres tenemos más probabilidad de estar desocupadas que los varones. La tasa de desocupación de las mujeres es persistentemente más alta que la de los varones. Las mujeres nos ocupamos en mucha mayor proporción en empleos de tiempo parcial, y esto también tiene que ver con las estrategias de organización del cuidado. Los empleos de tiempo parcial son empleos que en general son más precarios, pagan menos ingresos, y esa es la otra gran brecha que se observa en el mercado laboral. Las mujeres, en mayor proporción que los varones, nos ocupamos en empleos informales, no registrados. Sí, y te hago una pregunta. Sí. ¿Es verdad que, no sé, yo creo que lo había leído en un diario, las mujeres son las que más se educan? Las mujeres, otro de los rasgos característicos de las últimas décadas es que las mujeres hemos incrementado mucho nuestro nivel educativo, y en promedio hoy en Argentina las mujeres tienen mayor nivel educativo que los varones medido por años de escolaridad. Y sin embargo, seguimos teniendo una participación menor y peor en el mercado laboral. Y la última dimensión de la brecha donde esto se manifiesta y que suma todas las brechas anteriores es la brecha en los ingresos. En promedio, las mujeres ganamos menos que los varones. Si vamos controlando por ciertas variables, esa brecha de ingresos se va disminuyendo en algunas circunstancias. Por ejemplo, la brecha de ingresos laborales en el mercado, en los empleos formales, es más chica que en los empleos informales. En el empleo público, la brecha de ingresos laborales es mucho menor. ¿Por qué? Porque allí hay regulaciones, hay escalafones, y porque también hay mucha feminización del empleo público, particularmente en la docencia, en la propia administración pública. Pero cuando pasamos a espacios del mercado laboral más informales, las brechas de ingresos se vuelven a ampliar, y las brechas de ingresos disminuyen cuando miramos ingreso horario y aumentan cuando miramos todo el tiempo que trabajan mujeres y varones, porque una de las explicaciones fuertes de que todavía la brecha de ingresos de género en el mercado laboral persista es que las mujeres trabajamos menos tiempo que los varones y por lo tanto ganamos menos ingresos. Por eso empecé esto diciendo, es importante pensarlo junto con lo que pasa en términos de la organización del cuidado, porque ahí está bastante la clave de la explicación. Bien, Corina, y teniendo en cuenta esta desigualdad, estas brechas que mencionabas antes, ¿crees que esto del aislamiento que estamos viviendo todos afecta de manera desigual en este sentido a las mujeres? Sí, sin duda, todo afecta de manera diferente a mujeres y varones, porque todo opera en un terreno generizado, en un terreno donde atravesado por las relaciones de género, y donde las mujeres y los varones tenemos posiciones diferentes como trabajadoras, como consumidoras, como cuidadoras.
Lo que se observa en este contexto de aislamiento social obligatorio es, por un lado, que las responsabilidades de cuidado se incrementaron mucho por la suspensión de las clases, porque los servicios de cuidado están cerrados, porque los arreglos habituales de cuidados se dificultan. Si a mi hija, a mi hijo lo cuidaba mi mamá que vivía en otra casa, yo ya no lo puedo llevar a que lo cuide mi mamá en principio, salvo excepciones, ¿no? Entonces, por un lado, una de las cosas que se presume es que se ha incrementado el trabajo de cuidado no remunerado, y el hecho de que los varones también estén en aislamiento social no necesariamente significa que están haciendo más tareas de cuidado, sino que en algunos casos, por el contrario, pueden incluso generar más demandas de cuidado. Por otro lado, la situación de las personas que no están pudiendo trabajar como consecuencia del aislamiento social obligatorio es una situación muy, muy crítica, y es tanto más crítica cuanto más precaria es esa situación de empleo. Como las mujeres estamos sobre-representadas en los espacios de informalidad laboral, eso afecta, es de esperar. No tenemos mediciones de todo esto que yo estoy diciendo en este contexto de aislamiento, pero es de esperar que las mujeres, como somos proporcionalmente más informales que los varones, estemos padeciendo esto en mayor medida. Y también hay algunas circunstancias muy específicas de ocupaciones feminizadas. Sí. Una es la situación de las trabajadoras de la salud. La salud es una de esas ocupaciones que están feminizadas, sobre todo en cierto tipo de actividades en el cuidado de la salud. Por ejemplo, a las enfermeras. Las enfermeras son la primera línea de atención de la pandemia y están muy expuestas a situaciones de contagio, más en el contexto de un sistema de salud que ha padecido años de deterioro, donde las condiciones de empleo también son muy precarias, y el equipamiento de protección, etcétera, que bueno, parte de eso se ha venido discutiendo. Y la otra situación peculiar, me parece, de las mujeres como trabajadoras en el contexto de la pandemia y del aislamiento social, es el de las trabajadoras de casas particulares, que ahí se ven dos situaciones. Una, las que no pueden trabajar, que en realidad ninguna debería poder trabajar. El tema es que el nivel de informalidad es muy alto y la posibilidad de cobrar el salario aún no trabajando es muy incierta. Entonces ahí también hay una fuente de precariedad adicional que padecen las mujeres. Y la otra situación que se da en el caso de las trabajadoras de casas particulares es el de las que se ven forzadas a trabajar, porque trabajan sin retiro o porque las fuerzan por las propias condiciones asimétricas de relación entre empleadores y trabajadoras. Y también es un trabajo que expone mucho a las mujeres, que tienen que movilizarse en el transporte público y que hacen un trabajo que está muy en contacto con las personas para quienes trabaja. Entonces me parece que esas son situaciones particulares que en este contexto de aislamiento social se ponen muy de manifiesto. Sí, coincido totalmente. Y yendo al tema de tomando lo que mencionamos de las brechas de salario y de ingresos, si encima le sumamos que también por el lado del gasto hay desigualdad, ya que cuando estábamos preparando la entrevista con vos, Corina, empezamos a buscar información y a leer, y salió el tema del impuesto rosa. Y la verdad que no es algo tan conocido. Yo creo que nuestros oyentes, quizás alguno lo escuchó, quizás otro no, pero es una cuestión que quisiéramos que si nos podés contar un poquito, vos que sos bien especialista en el tema, sobre el impuesto rosa, y también sobre la gestión menstrual, que es otro gasto adicional que tenemos por el hecho de ser mujeres, que no se considera demasiado, y además de ser un costo, a veces es una barrera para las mujeres que no tienen acceso a comprar esos productos, que para la gente que no compra, más o menos para que sepan, un paquete de toallitas de 8 toallitas está como, no sé, 80 pesos, digamos. No es un producto demasiado, no es un producto barato, y es totalmente necesario para cualquier mujer, una vez al mes por una semana. Es esencial. Exactamente. Sobre el impuesto rosa, es una forma de nombrar, no es un impuesto para las mujeres,
Claro, sino que es una manera de nombrar el sobreprecio que pagamos las mujeres por consumos que están dirigidos específicamente a nosotras, que no son bienes que solo consumimos nosotras, sino que el mercado ha ido sofisticando la oferta y entonces produce de un mismo bien una versión para mujeres y una versión para varones, lo cual Tenemos tiene ejemplos para que sea bien palpable. muy concretos: desodorantes, máquinas de afeitar. Bueno, no puedo decir marcas, pero Vale, el ibuprofeno. analgésicos. Analgésicos para mujeres y para varones. Uno es FEM y el bueno, otro es ibuprofeno sin decir FEM, y vimos que estaban más caros. Y ya con el ibuprofeno ahí nos dijimos, no, esto es gravísimo. Porque claro. no entiende que ya es ridículo, y quizás uno lo da por hecho o no se para a analizar, pero uno puede, como mencionábamos antes, uno puede comprar la maquinita de afeitar roja o negra en vez de la rosa, porque son maquinitas de afeitar. Pero como mencionábamos antes con las chicas, yo tengo que comprar el desodorante de hombre para que se me salga más barato en vez del desodorante que tiene perfume que me gusta. Sí, ahí hay varias cosas para decir. Primera, la del sobrecosto, ¿no? Parte de las estrategias de mercado parten de presumir que las mujeres consumimos más o estamos más inclinadas a comprar productos específicos y entonces nos cobran más porque somos más cautivas de estos consumos. Está esta presunción que estará avalada por algún tipo de estudio de mercado, y entonces, bueno, ahí hay un sobrecosto que tiene mucho que ver con percepciones de género y con condiciones de género que la propia sociedad y la propia economía va reproduciendo, ¿no? Porque en esto que ustedes están diciendo, puedo llegar a comprarme una afeitadora que no sea FEM, pero no me voy a comprar un desodorante para hombre. Y yo te preguntaría, ¿por qué no? Hay una construcción respecto de cómo tenemos que oler las mujeres y cómo tenemos que oler los varones, y eso es una construcción social. Sí, 100%. Entonces, me encanta lo que estás diciendo. Es toda una construcción que va reproduciendo estos roles de género, e incluso esta idea de que las mujeres somos consumidoras compulsivas también es una idea reproducida socialmente, reproducida en las propias publicidades, reproducida en las películas, en los programas de televisión, el estereotipo, esa publicidad de tarjeta de crédito bancaria, que eran una pareja. Es verdad. Paola Barrientos hacía el personaje de ella, y ella era la loca que consumía, y el marido era el que se agarraba la cabeza porque ella era la loca que consumía. Y esos son todos estereotipos que con estos mecanismos se van reproduciendo. Sí, y recuerdan también, perdón, Beto, pero no hace mucho, en la administración anterior, también hubo un caso en una conferencia de prensa donde el mismísimo exactamente ejemplo de la mujer que gasta, ¿no? De la mujer con la tarjeta que no tiene control. Ahora me acordé. Exactamente. Como si nosotros no nos pagáramos nuestras propias tarjetas, ¿no? O sea, si gasto, me la pago yo. O sea. Lo importante de esto puede ser que haya algunas mujeres que consuman mucho, como hay muchos hombres que consumen mucho. Sí. Lo importante es señalar que estos son estereotipos que la propia sociedad va reproduciendo, que las empresas van reproduciendo, que los gobiernos, las políticas públicas van reproduciendo, y que pueden tener como consecuencia este impuesto rosa, esta situación por la cual a las mujeres nos cobran más que a los varones por productos que cumplen el mismo fin. El otro punto es el que me preguntaban sobre los artículos de gestión menstrual, los tampones, las toallitas. Eso es diferente, porque ese es un tipo de bien que las mujeres consumimos porque tenemos una función reproductiva, biológica, que los hombres no tienen. Los hombres, al menos hasta que la ciencia avance más, no tienen la capacidad de gestar y parir, que nosotras las mujeres sí tenemos, y la menstruación está asociada con esa función biológica reproductora. Las mujeres, esa función reproductiva que cumplimos las mujeres, por lo menos las que deciden ser madres o las que no pueden evitar ser madres, es una función social también, es la función de reproducir personas.
es una función económica también, es la función de reproducir fuerza de trabajo. Y sin embargo, ese costo adicional que tenemos las mujeres para gestionar esa condición biológica sale de nuestro bolsillo. Claro, yo les contaba el ejemplo, no sé si ya lo dije, yo no me acuerdo, pero lo de los preservativos, que las obras sociales los tienen que dar gratis. ¿Y por qué solo los preservativos y no una toallita que, como mencionamos, está recontra carísima? Uh-huh. Y es algo ¿qué haces si no tenés una toallita? Como dijimos, capaz tienen que faltar a la escuela. Exactamente, es un elemento de reproducción de desigualdad, ¿no? Y en ciertas condiciones hay mujeres que se ven privadas de realizar algunas actividades justamente porque no tienen los elementos de gestión menstrual. Y son cosas que tan básicas y nadie habla de esto, o sea, es algo... Yo les quería contar una experiencia porque en algunos países se empezó a hablar de esto y de hecho se han hecho campañas para desgravarle los impuestos a los bienes de gestión menstrual. Y un ejemplo muy cercano de esto sucedió en Colombia hace poco. Creo que hace 2 años fue, Colombia estaba llevando adelante una reforma tributaria y un grupo de mujeres feministas se organizaron para exigir que como parte de esa reforma se decidiera la desgravación del impuesto al valor agregado a los bienes de gestión menstrual. Y lo consiguieron. Y hoy los bienes de gestión menstrual en Colombia no pagan impuestos. Esto me gusta y es como una re buena noticia porque nuestra idea era cerrar esta entrevista preguntándote qué se puede o qué políticas públicas se pueden hacer al respecto de las brechas, porque es como muy amplio, vienen por el lado del ingreso, por el mercado de trabajo, por cómo se cuida, por cómo se reproduce. Entonces habíamos pensado en preguntarte qué podemos hacer a futuro para ir mejorando. Bueno, como vos decís, todo tiene que ver, ¿no? Y todas las políticas podrían, de hecho, todas las políticas tienen un impacto de género, justamente porque operan en un terreno atravesado por las relaciones de género. Entonces, me parece que lo primero es sugerir que todas las políticas sean analizadas desde esta perspectiva y que todas las políticas debieran ser evaluadas en función de si sirven para reducir las brechas o si por el contrario las agrandan. En materia de mercado laboral hacen falta políticas activas que penalicen la discriminación de género en el mercado laboral, que penalicen la penalización salarial contra las mujeres. En materia de licencias hace falta políticas de ampliación de licencias paternales para poner en un piso de igualdad a hombres y mujeres con responsabilidades de cuidado. Hace falta ampliar los servicios de cuidado para que los hogares puedan derivar parte del cuidado fuera de los hogares y tener más tiempo para desarrollarse en otras actividades, incluyendo las económicas. Se puede pensar la política de transporte público en esta clave. Si el transporte público fuera más amigable para viajar con niñas, los arreglos de cuidado también serían más fáciles. Pueden implementarse políticas que promuevan la incorporación de mujeres en tipos de empleo más masculinizados para ir superando estos mecanismos de segregación que operan en el mercado laboral, y podría nombrar infinitas otras políticas, pero cierro con un componente de todo esto que me parece que es esencial, que es, se pueden desarrollar múltiples políticas, pero si no opera simultáneamente una transformación cultural, muchas de estas políticas pueden no ser efectivas. Yo puedo poner una licencia por paternidad, pero si los hombres siguen considerando que el cuidado de los bebés recién nacidos lo tienen que hacer las madres, no se van a tomar la licencia. Entonces, también desde las políticas públicas se puede operar en materia de construcción de subjetividad, de reproducción o cuestionamiento de estereotipos de género que vayan produciendo estas transformaciones culturales que nos permita construir una sociedad mucho más paritaria. Perfecto, bueno, ojalá, me entusiasmé con todas esas ideas y ojalá que vayamos modificando estas cuestiones que muchas veces son culturales también. Todo. Sí, yo la verdad que quería preguntarte, pero por ahí lo dejamos para más adelante porque, aunque sea cortito,
porque últimamente las feministas, o por ahí en Estados Unidos más que nada, Ocasio-Cortez, la senadora que hace poco ganó una banca, y lleva adelante muchas de estos reclamos, pide por ejemplo los impuestos a las grandes fortunas, o también se reclama el ingreso universal. ¿Por qué esto es algo que está en la agenda de esta corriente de pensamiento, por decirlo de alguna manera? Sí, me parece que el punto central es que los feminismos nos preocupamos especialmente por las cuestiones distributivas, desde la economía feminista nos preocupamos especialmente por las cuestiones distributivas, porque estamos convencidas que hay una raíz económica en la desigualdad de género y viceversa, y porque queremos vivir en un mundo más justo. Esa es una aspiración feminista. Y yo creo que las dos herramientas que vos estás mencionando, un impuesto a las grandes riquezas y un ingreso universal, son dos mecanismos que tienen mucha potencialidad redistribuidora. Y yo, dentro del feminismo, el impuesto a la riqueza sí es un elemento de la agenda. El tema del ingreso universal es más controvertido dentro del feminismo. Yo personalmente soy partidaria del ingreso universal, pero creo que para que el ingreso universal funcione efectivamente y no reproduzca los roles de género en el cuidado particularmente, tiene que ir de la mano de políticas específicas para redistribuir las responsabilidades de cuidado, porque si no corremos el riesgo de que el ingreso universal se piense también como una retribución del trabajo no remunerado y siga dejando a las mujeres encerradas en sus hogares, ahora con un ingreso básico que les permitiría cierto nivel de subsistencia. Pero creo que son dos propuestas súper potentes que deberíamos estar discutiendo muy activamente aquí en Argentina, que ponen en cuestión mecanismos muy persistentes de reproducción de desigualdad, y creo que esa es la principal dificultad por la cual acá en Argentina hay tanta dificultad para discutirlo. Hubo una pequeña insinuación de empezar a discutir esto y no se pudo organizar siquiera una sesión parlamentaria, ¿no? Es cierto, es cierto. Esperemos que lo resuelvan y te comprometemos en ese futuro posible a charlar sobre ese tema, que es súper interesante, y por ahí profundizar un poco. Ojalá se pueda tratar. Sí. Ojalá entre en la agenda, y yo encantada de volver a conversar con ustedes cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias por participar del programa. Nos vamos despidiendo y cerrando el bloque. Un abrazo. Gracias a todos, esto ha sido Pox. Nos esperamos el martes que viene. Chao. Chao. Adiós.